Perfecto, siendo las 12:06 de Chile, damos la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta segunda sesión de este microcursos gratuitos, por cierto, que impartimos desde RIMISP. Es un agrado tener este nivel de convocatoria, nivel de personas que están interesadas. Hasta el momento hay 140 personas participantes, eso es muy positivo, así que esperamos que esta charla sea muy positiva también para ustedes, para el contenido que les gusta, que están revisando, y también para el tema que vamos a entregar de acá. Les comentaba que esta es la segunda sesión. Hoy día vamos a tener un microcurso sobre jóvenes rurales y territorios, que la idea de poder hacer este microcurso es que pudiéramos conversar en específico sobre cómo podemos integrar e incluir a los jóvenes rurales de nuestra región latinoamericana. Y antes de comenzar, quiero hacer algunas pequeñas recomendaciones técnicas para que tengamos esta charla de manera óptima. Primero, igual que la semana pasada, estas charlas se dividen en 40 minutos, que va a ser la presentación fuerte que nos va a entregar Miguel Albacete, a quien presentaré en un instante. Luego tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas, para que ustedes puedan plantear sus dudas, sus inquietudes, para que de alguna forma Miguel, quien va a estar conduciendo esta exposición, les pueda responder cada una de ellas. Muy importante que todas las preguntas, dudas, comentarios, las puedan hacer al chat. Yo las voy a ir anotando para que después se las entregue a Miguel, y Miguel se las va a responder a cada uno de ustedes. Les mencionaba obviamente que es importante que el micrófono y cámaras de todos estén apagadas, vamos a dar inicio a esta charla de jóvenes rurales y territorios. El expositor, como les comentaba, es Miguel Albacete. Miguel Albacete es economista de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y magíster en estudios de desarrollo internacional con especialización en economía del desarrollo por la Universidad de Wageningen, si lo bien digo. Se ha desempeñado en el ámbito de análisis de la desigualdad y de sistemas agroalimentarios. Además, ha sido coordinador de la reciente publicada quinta edición del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, el cual presta especial atención a la juventud rural. Miguel Albacete, a continuación, nos va a entregar su presentación. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Bienvenido a todos y a todas también de mi parte a este segundo microcurso. Me alegra saber que hay tanto interés en la juventud rural latinoamericana, porque este es un grupo poblacional que normalmente recibe menos atención a pesar de todas las barreras y todas las características particulares que presenta. Con esta oportunidad del microcurso, bueno, me gustaría compartir un poco la manera en que desde RIMIS entendemos a la juventud rural y presentar una serie de desafíos, pero también oportunidades que tienen los jóvenes rurales y las jóvenes rurales de hoy en día en la región latinoamericana, y sobre lo que hemos estado trabajando en estos últimos años desde RIMIS. Si vamos, Patricio, a la diapositiva del índice, para contar un poco los contenidos que vamos a ver en esta charla, vamos a empezar con una introducción a la juventud rural, que también podemos llamar más bien reflexión, porque el concepto de juventud rural no siempre está tan claro como parece a simple vista. Ya después vamos a entrar a mirar a las y los jóvenes rurales desde el fenómeno de la interseccionalidad de brechas, y para ello vamos a ver una serie de datos. Daremos el paso para entrar en más profundidad en la relación que existe entre la juventud rural y el territorio que habitan. Y ya por último abordaremos las políticas públicas hoy en día en base a un trabajo reciente de RIMIS para saber qué se está haciendo para mitigar esas barreras y potenciar las oportunidades que los jóvenes rurales tienen. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría compartiros 4 ideas clave que espero que os podéis llevar con vosotros a casa una vez que termine esta charla. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Patricio, por favor. Bueno, más bien que llevarse a casa, supongo que será quedarse en casa por la actual coyuntura. Pero sí que me gustaría que estas 4 ideas quedasen claras al final de la charla. La primera es que la juventud rural es un grupo muy heterogéneo, pero que comparte ciertas características.
Sí, en base a estas características podemos hablar de un grupo demográfico concreto, pero no podemos olvidar que hay una gran heterogeneidad al interior del grupo. Parte de estas características comunes es que enfrentan una serie de barreras que son el resultado de la superposición de diferentes desigualdades, que a pesar de estas barreras, la juventud rural también tiene un alto potencial de transformación de sus territorios y que esto es clave a la hora de entender cómo los territorios van a desarrollarse en los próximos años. Y por último, que para generar las oportunidades para los jóvenes, para aprovechar todo este potencial que tienen, necesitamos de intervenciones en diferentes ámbitos, más allá de políticas destinadas a la inserción inmediata, inserción laboral inmediata de los jóvenes. Entonces, con estas 4 ideas que iremos viendo a lo largo de la presentación y que repasaremos al final, ya sí que podemos entrar en la presentación como tal. Entonces, podemos pasar a las siguientes diapositivas, Patricio, para ver de qué hablamos cuando hablamos de jóvenes rurales. Y en juventud rural hay 2 componentes, juventud y rural. Y ninguno de los 2 casos, ninguno de los 2 términos o de los 2 conceptos está tan claro. En términos de juventud, muchas veces nos pasa que alguien que nosotros consideramos joven dice algo como cuando yo era joven, o que alguien diga que la edad es una actitud, que también es algo que oímos muy frecuentemente. Y es que la edad es construida socialmente, es institucionalizada de acuerdo a un contexto histórico específico. Esto quiere decir que socialmente le damos significado a, bueno, en este caso, la cantidad de tiempo que uno lleva vivo. Y este significado y todo lo que se asocia a él se traduce en una realidad que nosotros mismos adoptamos para definirnos y qué se espera de nosotros a determinadas edades. Como es socialmente construido, esto quiere decir que también depende de cultura, de territorio y que puede variar con el tiempo. Y de hecho ha variado a lo largo de la historia. Sí, históricamente se ha mirado desde distintas perspectivas, sí es clave tener en cuenta que siempre se ha considerado como una etapa en la vida de las personas que es de preparación, de transición a algo que viene después de la juventud, de preparación para la adultez más bien. Y en esta etapa hay 4 transiciones clave por las que pasan los jóvenes, que es la educación, todo lo que implica ser estudiante, completar los distintos niveles de estudio, si uno empieza a estudiar o no, si abandona los estudios, si vuelve. El empleo, la transición de inserción al mercado laboral y el inicio de la generación de ingresos, el cómo y el cuándo esto se produce. La maternidad y la paternidad, el tener hijos, formar un núcleo familiar independiente con respecto al hogar de los padres. Y por último, la localización. Y es que muchas veces durante la juventud se produce la transición en términos del lugar donde uno va a residir. Y la manera en la que todas estas transiciones se produzcan después tiene un impacto muy fuerte en el resto de la trayectoria de vida de los jóvenes y en su vida de adultos. Entonces es importante entender cómo estas transiciones van pasando porque, bueno, es importante resaltar que esto no ocurre de manera lineal, sino con carácter multidimensional y fragmentado. Un joven puede abandonar los estudios, trabajar momentáneamente para después volver a estudiar, puede decidir retrasar la formación de una familia o no llegar a formar familia. Esto dicho, la Convención Internacional es mirar a la juventud desde la perspectiva de un tramo de edad. ¿Por qué? Para poder analizarlo y hacer comparaciones entre países, poder tener una medición objetiva. Y en este caso, bueno, se ha llegado a la convención de considerar a la juventud como el tramo de edad entre los 15 y los 29 años, aunque aún hay diferencias entre los países, oscilando entre los 12 y los 35 años, y también hay diferencias en términos de territorio, ¿no? En los ámbitos rurales, por ejemplo, la etapa de juventud de estas 4 transiciones suele ser más corta que en la mirada urbana, donde este proceso se ha dilatado un poco más.
si miramos la parte de rural, tampoco está tan claro. Con mucha frecuencia nos referimos a la rural como por exclusión, como todo aquello que no es urbano. Esto no es coincidencia, resulta de un enfoque muy urbanocéntrico en el que el modelo de ciudad es el modelo de desarrollo. En este sentido, prácticamente lo rural es, pues eso, todo aquello que no es urbano y que para desarrollarse tiende a urbanizar. Es necesario que se urbanice. Entonces, bueno, en todo este paradigma, lo rural se ve como un espacio relativamente homogéneo, donde la actividad agrícola es lo predominante y prácticamente lo único que hay, y las nuevas generaciones tienden a reproducir las posiciones y actividades de las generaciones anteriores, de manera que además de ser homogéneo es bastante estático. Pero esto ha cambiado, no, si en algún momento fue así ya no lo es, y sobre todo en base a una serie de transformaciones que ha experimentado en los territorios rurales en Latinoamérica. Y dentro de estas transformaciones eh, cabe destacar, uno, los cambios de patrones de urbanización, que le dan mayor importancia a los centros urbanos pequeños y medianos, y todas las interacciones rurales, rural-urbanas de todo el territorio rural con esos centros urbanos, que además genera todo un nuevo continuo entre lo urbano y lo rural. Ya no es la gran ciudad versus el resto, sino que es todo un continuo de territorio con presencia de pequeñas y medianas ciudades conectadas con el entorno rural. Y esto tiene importantes repercusiones a la hora de la inclusión de los jóvenes, pero también del desarrollo del territorio. Aquí hago una breve reseña a que si les interesan los temas de vinculación en los territorios urbanos rurales, el próximo microcurso es justo de mi colega David, abordará justo este tema. Pero bueno, si pasamos a la siguiente transformación de los territorios rurales en Latinoamérica, vemos que los mercados laborales se han diversificado y el empleo rural no agrícola ha ganado mucho terreno. El mundo rural ya no es solo agricultura, tiene un sector servicios que crece, manufactura, construcción, más allá del empleo solo agrícola. Y esto vamos a ver que además es especialmente importante para la inclusión de los jóvenes. Por otro lado, el campo se ha envejecido y feminizado, en gran medida porque por una tendencia de los jóvenes rurales de abandonar sus territorios, por otras cosas, factores de expulsión de los territorios, y migrar a otros sitios en busca de otras oportunidades laborales de desarrollo. Y esto se da sobre todo en los varones, de manera que el campo se ha quedado mucho más en manos de las mujeres y de los adultos. Y por último, también decir que los sistemas agroalimentarios se han complejizado, a la par que he profundizado en una dualidad entre un segmento altamente productivo, que sería pues, las grandes plantaciones y agroindustria, y por otro lado otro sector productivo mucho más rezagado, mucho más precario, que es la pequeña agricultura familiar con poco capital productivo. Entonces, la intersección de estas dos cosas es lo que nos da la juventud rural. Y si, Patricio, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Claro, aquí vemos que esta intersección entre las transiciones por las que pasa un joven y el territorio, las características del territorio rural, es prácticamente una de las principales características comunes que nos ayudan a hablar y a entender los jóvenes rurales. Por un lado, se encuentran en una etapa con grandes e importantes transiciones que tienen un impacto muy importante en su desarrollo personal posterior a la juventud, y al mismo tiempo pasan por esta etapa en un entorno complejo que presenta importantes desafíos a pesar de que se haya podido dinamizar en los últimos años. En este sentido, cuando hablaba de heterogeneidad dentro del grupo, es porque cada joven rural desarrolla estrategias de vida particulares que se sitúan un poco entre sus aspiraciones propias, que son las propias de un grupo poblacional con toda la vida por delante, pero también sus posibilidades, que vienen determinadas por el contexto territorial en el que están inmersos, sus hogares y otras circunstancias. Entonces, las trayectorias de vida resultantes
pues son muy diversas y existen prácticamente tantas trayectorias de vida como existen jóvenes rurales. Jóvenes que migran bueno, buscan trabajo en la ciudad y van y vienen de sus territorios, jóvenes que dejan sus territorios y nunca vuelven, jóvenes que optan por estrategias de vida dentro del hogar o que migran temporalmente. Cualquier combinación es factible y se dan todas. Y bueno, sí, la importancia de estas trayectorias que tiene en no solo su desarrollo posterior como individuo, pero también en el desarrollo de los territorios y la capacidad que tengan de transformar sus territorios. Ahora que tenemos un poco más claro el concepto de juventud rural, podemos pasar a la segunda parte, donde me gustaría hablar de la interseccionalidad de brechas como concepto. Y Patricio, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. La interseccionalidad de brechas no es algo nuevo. Yo soy gran fan de los Simpsons y no he podido evitar aprovechar esta ocasión para poner este vídeo que me parece muy, muy relevante. Si Patricio puede reproducir el vídeo. Parece ser que no se puede escuchar bien, no se puede escuchar el vídeo. Quizá, Patricio, es porque tienes el micrófono apagado. Luego está chapando el reloj. Oye, mira, cabía perfecto así. Bueno, parece que no se escucha muy bien. Sí pediría que al resto de participantes silenciasen sus micrófonos porque genera ruido de fondo. Es un vídeo muy cortito de Los Simpsons, de un capítulo en el cual, bueno, Lisa Simpson se queja de que nadie le hace caso y dice algo así como es un asco ser niño, nadie te hace caso. El abuelo le contesta que dice que ser viejo es lo peor porque nadie te hace caso. Y entonces pasa Homero por detrás diciendo algo así como hombre blanco de entre 18 y 49 años, todo el mundo me hace caso sin importar lo tontas que sean mis opiniones. Y saca un botecito de frutos secos con chicle. Ese era el vídeo. Y el vídeo, que si tienen oportunidad, véanlo en YouTube, creo que lo pueden encontrar como Nadie me hace caso. Los Simpsons muestra o representa un poco esta interseccionalidad de brechas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Patricio, hay un esquema de esta interseccionalidad de brechas. Y en concreto aquí he puesto una serie de ejemplos de brechas, arriba brechas intergeneracionales, brechas territoriales, brechas de género, brechas por grupo socioeconómico o brechas por pertenencia a pueblos originarios y afrodescendientes, pero podríamos añadir otro tipo de brechas o desigualdades por religión, orientación sexual, capacidades físicas y desgraciadamente muchas otras. Pero en este sentido es importante, y sí que quería recalcar, que hay que tener en cuenta que la interseccionalidad de brechas no es un ejercicio de adición y ya está. No es tomar la desigualdad de género, por ejemplo, y la desigualdad territorial y que el resultado sea la suma de ambas. Las desigualdades interactúan entre sí, complejizando las vulnerabilidades y acentuándolas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, probablemente no es lo mismo ser inmigrante pobre que un pobre o un inmigrante rico, ¿no? Como la realidad es muy distinta, ¿no? Es más allá, va mucho más allá de la propia adición de la suma de la brecha. Y esto es importante porque esto hace que no baste con generar intervenciones orientadas a una única desigualdad
olvidándonos del resto. Por ejemplo, podríamos transferir activos productivos a la población para así contribuir a la superación de la pobreza, pero si no atendemos a las desigualdades, por ejemplo, de género, esto puede que sea totalmente inefectivo o incluso aumentar fuertemente las desigualdades de género. O también, para el caso que nos ocupa, como veremos más adelante y con más profundidad, no basta con diseñar medidas dirigidas a mejorar la inclusión económica de los jóvenes si no tomamos en consideración las características del territorio en el que estos jóvenes se encuentran. De entre todas estas tipos de brechas que hay aquí, sí que me gustaría profundizar en las tres primeras, la brecha intergeneracional, territorial y de género, porque son las más relevantes para el tema que aquí nos convoca. Entonces, bueno, sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Patricio. Empezamos por las brechas intergeneracionales, entre generaciones, adultos versus jóvenes. Y bueno, el vídeo de Los Simpsons, que ojalá puedan ver en algún momento, Homero dice algo así como hombre blanco entre 18 y 49 años, todo el mundo me hace caso. Y aquí, en realidad, Los Simpsons, por mucho que me cueste reconocerlo, se equivocan un poco, porque en general no nos importa tanto lo que alguien de 18 años tenga que decir. Como veíamos, la juventud es una etapa de transición hacia la adultez en la que uno se prepara para asumir las responsabilidades de un adulto. Y esto resulta muchas veces en un adultocentrismo que lleva a una desestimación de las perspectivas e intereses de los jóvenes y a su exclusión de la toma de decisiones en las comunidades, pero también de la estructura de oportunidades de los territorios. Y estos patrones más tradicionales muchas veces también se acentúan en comunidades rurales, donde los jefes del hogar son los que participan en toda esa toma de decisiones, monopolizan el control y las decisiones, y al mismo tiempo esta situación permea hacia el control sobre los activos productivos, que recaen también sobre el jefe del hogar, sin un traspaso generacional hasta, en muchos casos, el fallecimiento del jefe del hogar. Y esto genera un problema. Antiguamente los hijos heredaban los activos productivos, también el trabajo, la profesión del padre, incluso el estatus del padre en la comunidad. Y especialmente en las zonas más rurales, con menos acceso a servicios, la esperanza de vida era menor y este traspaso se daba relativamente temprano. Afortunadamente, hoy en día la esperanza de vida es algo mayor y como consecuencia estos traspasos generacionales se dan entre mayores y adultos más que entre adultos y jóvenes. O si se dan de manera anticipada, siempre es como resultado de la decisión prácticamente unilateral del jefe del hogar que decide generar el traspaso. Esta disrupción de esta dinámica genera mayor movilidad y dinamismo social, porque uno ya no tiene por qué heredar el estatus social del padre, pero a cambio tenemos menos garantías de orden social y de fluidez en la inserción económica. Los jóvenes pueden entrar a formar parte del trabajo no remunerado en el hogar, en una situación de semidependencia, en la cual la remuneración no existe o es poca, uno depende del trabajo de la familia, o si deciden no participar del trabajo en el hogar, requieren buscar sus propios caminos, mientras que no es fácil generar activos propios, porque típicamente el acceso al financiamiento y otros activos productivos es muy bajo y, como hemos dicho, el control de los activos productivos del hogar lo ejerce el jefe del hogar. De manera que esta situación también genera importantes tensiones intergeneracionales. Y resulta también, lo podemos ver en datos, comparativamente las generaciones rurales de mayor edad se emplean con mayor frecuencia como empleados por cuenta propia que las generaciones más jóvenes. Tienen sus propios emprendimientos, sus propias actividades productivas. Mientras tanto, los jóvenes rurales presentan mayores niveles de empleo familiar no remunerado, se quedan en el hogar, trabajando sin remuneración directa por sus labores, o en el empleo asalariado no agrícola. Quiere decir todas esas nuevas actividades que quizás requieran menos, que no requieran acceso a tierra, que no requieran otros activos productivos y que están surgiendo con las grandes transformaciones de los territorios rurales que hablábamos al principio.
Podemos pasar, Patricio, a la desigualdad territorial, que es la siguiente brecha que quería comentar un poco más en profundidad. Y es que la desigualdad territorial recorre toda la región, toda Latinoamérica, y que esto quiere decir que en todos los países hay territorios que muestran muy buen desempeño, mientras otros pues no muestran ese buen desempeño, e incluso bastantes rezagos en términos de servicios básicos, de pobreza, de educación, salud, crecimiento económico y básicamente todo lo que es un desarrollo sostenible e inclusivo. Los mapas que pueden ver aquí abajo en la presentación son precisamente el resultado de este fenómeno de concentración de rezagos en diferentes dimensiones para Colombia, Perú y Bolivia. Los territorios con un color verde más oscuro representan una concentración de rezagos en distintas dimensiones. Y porque no se trata de que cada territorio presente un rezago particular, sino que hay una concentración de estos rezagos en determinados territorios. Y esto no es un fenómeno aleatorio. Los territorios rezagados comparten una serie de características comunes, y entre ellas es que son más rurales y poblacionalmente más pequeños. Y todo esto responde en cierta medida a un abandono por parte de los estados. Menor inversión pública, menor dotación de infraestructura, por ejemplo. Bueno, ¿os acordáis cuando hablábamos del enfoque urbanocéntrico? Pues existe un sesgo muy fuerte urbano en las políticas públicas que llevan a una subinversión en el medio rural, e incluso cuando hay inversión en el medio rural, con frecuencia la pertinencia de las medidas es subóptima. Esta desigualdad territorial, además, interactúa con otras desigualdades. El nivel de desigualdad de género, por ejemplo, o las brechas intergeneracionales, no son todas de la misma magnitud en todos los territorios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podéis ver un ejemplo de la brecha intergeneracional de desempleo, es decir, la diferencia entre la tasa de desempleo en jóvenes, que se ve en amarillo, y la tasa de desempleo en adultos en verde, en Colombia en 2018, desagregado por cada uno de los departamentos colombianos, que son la segunda, el nivel subnacional, el primer nivel subnacional administrativo. Y entonces, pues aquí podemos ver que en algunos departamentos como Sucre o Tolima, en la brecha intergeneracional de desempleo, que es como una medida de la exclusión de la juventud de los mercados laborales, llega a ser de unos 13 puntos porcentuales. Mientras que lo podemos comparar con La Guajira o Bolívar, donde el tamaño de esta brecha es de aproximadamente 7, 2 puntos porcentuales. De manera que no es irrelevante en qué departamento o en qué territorio uno resida para entender las oportunidades y las barreras que los jóvenes enfrentan. Si seguimos a la siguiente diapositiva, Patricio, sí que vemos que esta desigualdad territorial que les contaba permea hacia la inclusión económica de los jóvenes. Sabemos que los territorios rezagados tienden a ofrecer menos oportunidades a los jóvenes, pero también es importante tener en cuenta que esta tendencia no es absoluta, y esto quiere decir que un buen desempeño del territorio no garantiza necesariamente la inclusión económica de los jóvenes, y por el contrario, hay casos en los que territorios rezagados con muchísimos desafíos sí que logran garantizar o incluir sus jóvenes, al menos en cierta medida. Y para entender por qué estas diferencias, tenemos que mirar una serie de factores territoriales que dan forma a esa capacidad que tienen los territorios de incluir o no a sus jóvenes en sus estructuras de oportunidades. Y dentro de estos factores resultan especialmente importantes la capacidad de agencia o la participación de los jóvenes, la participación social en general en la toma de decisiones del territorio, de defender sus intereses, las organizaciones, la estructura productiva, los vínculos con otras ciudades y mercados dinámicos, y las instituciones formales, como pueden ser las políticas públicas, y las informales, como puede ser ese entendimiento construido socialmente de qué es la edad y qué significa, como por ejemplo hay territorios donde la participación en la toma de decisiones
depende de tener hijos, de haber formado un núcleo familiar propio y de tener una actividad productiva, laboral, al margen del hogar de los padres. Y una vez que uno cumple esos requisitos, entra a tomar parte de la toma de decisiones en la comunidad. Entonces, ese tipo de valores son lo que hablamos, lo que se llaman instituciones informales. Podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo de cómo el territorio, la estructura productiva del territorio es diferente para jóvenes rurales y jóvenes urbanos. Estos son gráficos de Colombia en 2018 y hemos dividido entre jóvenes urbanos y jóvenes rurales y ver en qué tipo de sectores se ocupan. Los jóvenes urbanos, principalmente el 75% en el sector servicios, mientras que los jóvenes rurales un 60% en el sector primario, agricultura. Sí es cierto que efectivamente la agricultura sigue siendo un sector predominante en las áreas rurales, pero también tenemos una parte importante de jóvenes, un cuarto que se ocupa en el sector servicios, por ejemplo, o un 8%, casi un 9% en manufactura. Y esto es importante porque no todos los sectores garantizan los mismos niveles de calidad del empleo. O el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de acceso a seguridad laboral. En general, por ejemplo, la manufactura es uno de los sectores que más contribuye a generar empleos de calidad, formales, con acceso a sistemas de seguridad social. Aquí quería hacer otro comentario breve. Patricio, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque todos estos resultados se proceden del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad de 2019, que tiene un enfoque en juventud rural y que aborda la desigualdad territorial y cómo la desigualdad territorial afecta a los jóvenes rurales. Lo lanzamos hace poco, hace cuestión de 15 días, y está disponible para descarga gratuita en la web de RIMIS, así que si alguien está interesado en saber más sobre brechas territoriales y cómo se conectan con juventud rural, siempre está disponible para consulta. Ya de aquí podemos pasar a la tercera brecha que quería mencionar, que es la desigualdad de género. Las brechas de género, bueno, pues ya son perceptibles desde temprana edad y determinan fuertemente las oportunidades que las jóvenes tienen. Además, es clave porque la desigualdad de género que se geste durante la infancia y la juventud después se puede ir amplificando a lo largo de la trayectoria de vida de las mujeres. Y esto hace la intersección entre brechas territoriales, brechas intergeneracionales y brechas de género, sitúa a la mujer joven rural en una situación de especial vulnerabilidad. No voy a entretenerme más en la desigualdad de género como tal, porque, bueno, ya ahí pongo que el 13 de mayo, en esta serie de microcursos, también hay un microcurso de mi colega Valentina sobre mujeres rurales y territorio, y ahí podéis entrar en profundidad sobre el tema de desigualdad territorial y desigualdad de género. Pero sí quería presentar unos datos sobre esta desigualdad de género ligada ahí, perfecto. Estamos. Aquí presento dos gráficos. El de la izquierda es la tasa, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan en El Salvador y Bolivia. Salvador a la izquierda, Bolivia a la derecha, desagregado por género. Dos mensajes clave. Un mensaje clave, que es que las mujeres, la proporción de mujeres que no estudian ni trabajan es muy superior a la de los hombres. El promedio nacional viene representado por la crucecita en mitad del rango intercuartil, y el rango de los departamentos de estas unidades subnacionales, tanto en El Salvador como Bolivia, viene representado por el rango o los bigotes, las rayitas estas del cuadro. Entonces, por ejemplo, vemos que en El Salvador, a la izquierda, la desigualdad territorial
afecta mucho más a la condición de la mujer que a la condición del hombre. La tasa del porcentaje de jóvenes que se mantienen sin estudiar ni trabajar es más o menos constante y bajo en todos los territorios, menos que mientras que en el caso de las mujeres la desigualdad territorial pesa mucho y hay gran diferencia entre un 20 y algo por ciento en el territorio con menor proporción de mujeres que no estudian ni trabajan, en comparación con aquel territorio en el que más hay, que está alrededor del 50%. Pero vemos que el rango no llega a superponerse ni en Bolivia ni en El Salvador, mostrando que esta desigualdad de género es transversal a todos los territorios, aunque su magnitud pueda variar. A la derecha tenemos la tasa de informalidad e ingresos laborales en Perú en 2018 para jóvenes entre 15 y 29 años y también desagregado por género. Y también podemos observar las dos cosas. Por un lado, la nube de puntos amarillos, que representa a la población femenina, pues está sistemáticamente por debajo y desplazada a la derecha, lo cual quiere decir que enfrentan mayores tasas de informalidad y reciben menos ingresos. Y además hay también una relación con el territorio. Ahí, por ejemplo, podemos comparar Callao y Lima, que son dos territorios urbanos, y ver que aparte de ver las grandes diferencias que hay entre territorios y entre géneros. Sí, bueno, ya con esto hemos visto algunas de las... Patricia, si podemos por favor pasar a la siguiente diapositiva. Volvemos a este gráfico general de la interseccionalidad de brecha y me gustaría, en base a una serie de datos de Colombia, Perú y Chile sobre indicadores de informalidad laboral, ingresos y desempleo, ejemplificar cómo estas brechas se van produciendo, cómo esta interseccionalidad se va materializando y cómo va cambiando dependiendo del territorio. Entonces, podemos partir por el primero, Patricia, la primera diapositiva, que es, vemos la tasa de desempleo en Perú en 2018 para todo aquel entre 15 y 65 años de edad, y vemos que la tasa de desempleo es de un 5,1%. ¿Qué pasa si desagregamos por edad? Vemos que la tasa de desempleo es mucho más alta entre los jóvenes que entre los adultos, en concreto prácticamente más de 3 veces superior. Pero esto nos entrega información solo sobre la brecha intergeneracional. Si añadimos la brecha territorial y desagregamos por nivel por territorio urbano o rural, vemos que también hay una gran diferencia. Vemos que los jóvenes urbanos son los que más están afectados por el desempleo, mientras que la tasa de desempleo en los jóvenes rurales se acerca mucho a la de los adultos urbanos, siempre por encima de los adultos, tanto urbanos como rurales. Y bueno, esto es interesante porque los jóvenes en los ámbitos rurales, las tasas de desempleo, sí es cierto que suelen ser mucho más bajas que en la zona urbana, y el desempleo es un fenómeno predominantemente urbano, porque en los territorios rurales donde se juega la inserción económica de los jóvenes, sobre todo en la calidad del empleo. Por último, podemos agregar la desigualdad de género para obtener todo este ranking de desempleo desagregado en 6 grupos, 2, 4, 6, 7 grupos poblacionales. Entonces, bueno, vemos que también una cosa que encontramos en todos los casos es que la mujer, no importa la edad ni el territorio, siempre enfrenta tasas de desempleo superiores a sus pares hombres. Y aquí, bueno, en el caso de Perú y desempleo, vemos que efectivamente lo que se desmarca un poco es la juventud urbana, hombre y mujer, mientras que el resto pues, se mantiene un poco más cerca en torno a valores más similares. Vamos a hacer este mismo ejercicio un poco más rápido para el desempleo en Colombia. Patricio, si ponemos aquí, perfecto. Aquí el mensaje es esencialmente el mismo, los jóvenes siempre con menos tasas de ocupación, el desempleo mayor en zona urbana, pero aquí una cosa que es muy interesante ver es cómo es la importancia del género o el peso del género en el ámbito rural para las jóvenes.
vemos cómo los jóvenes rurales tienen una tasa de desempleo del 9,7%, pero cuando desagregamos por género, los jóvenes rurales hombres son uno de los grupos con menores tasas de desempleo, pero en el caso de la mujer joven rural se nos dispara a un 18,5%, muy cercana a la joven urbana mujer. Podemos pasar ahora a los ejemplos de informalidad laboral. Patricio, aquí tenemos también tasa de informalidad laboral en Colombia, 2018. Y aquí un poco también lo que esperamos. La tasa de informalidad en los jóvenes es superior, muy superior en lo rural. Aquí en lo que se desmarca un poco del resto son los jóvenes rurales, que tienen tasas de informalidad muy superiores a la de los jóvenes urbanos, a lo de los adultos rurales y adultos urbanos, y la mujer rural joven otra vez como el grupo más desfavorecido en esta inclusión económica. Este mismo gráfico de tasa de informalidad laboral en Perú, Patricio, la siguiente diapositiva, por favor, muestra los mismos resultados, pero vemos cómo la manera en que se interaccionan o la brecha es distinta, depende del país, depende del contexto, depende de muchas cosas. Y aquí vemos que la desigualdad de género también sigue presente, como siempre, es transversal, pero lo que parece más determinante es la zona. Dentro del mundo rural, si bien la joven rural mujer tiene un 97% de informalidad, mientras que el adulto hombre rural tiene un 93%, todos son valores que están más o menos cerca y lejanos a todo lo que es el mundo urbano. Y ya por último tenemos los ingresos laborales, los ingresos laborales en Chile, que es la siguiente diapositiva, Patricio. Aquí, perfecto, gracias. En el cual, bueno, pues ya sabemos que las desigualdades de género se ceban con los ingresos, pero también existen brechas territoriales. Como si vemos la distribución última de los ingresos, vemos que el adulto urbano hombre se desmarca del resto de la población y de ahí tenemos un salto ya al adulto rural hombre y ya de ahí vamos bajando más o menos progresivamente hasta llegar a la joven rural mujer, como siempre, que es como el resultado de esta intersección de brechas. Es importante recordar que la vulnerabilidad de la interseccionalidad de brechas no es simplemente la suma, sino que estas interactúan de maneras diversas, complejizando las vulnerabilidades. Me gustaría ahora entrar en la relación entre los jóvenes rurales y el territorio, porque hemos visto que el territorio es un factor fundamental a la hora de entender la inclusión económica de los jóvenes y de los jóvenes rurales en específico, por todas las barreras que implica, por las estructuras productivas propias de los sistemas rurales, por los rezagos que acumulan las zonas rurales por abandono de políticas públicas. Pero también es importante establecer la relación contraria, y es que los jóvenes también tienen un alto potencial de transformación de sus territorios. Pueden contribuir a transformar sus territorios, a reducir algunas de estas brechas. Y este potencial reside en una serie de características clave que también comparten las nuevas generaciones. Patricio, por favor, podemos pasar la siguiente. Ahí, perfecto. Entre estas características clave que le confieren este potencial transformador, tenemos que son más educados. Si vemos el siguiente gráfico, Patricio, por favor, vemos que los jóvenes, la expansión del acceso a la educación en zonas rurales ha generado que los jóvenes rurales, aunque todavía tengan menor escolaridad que sus pares urbanos, se hayan reducido fuertemente las diferencias entre población urbana y rural. Y esto es porque, esto se ve en que los jóvenes rurales están mucho más cerca de sus pares urbanos que los adultos rurales de los adultos urbanos. Y esto es interesante porque también quiere decir que las diferencias intergeneracionales son mucho más amplias en el ámbito rural y que, por tanto, el potencial transformador y de contribución por sus capacidades de los jóvenes es relativamente mayor en el ámbito rural.
Las diferencias entre jóvenes rurales y adultos rurales oscilan entre 3 y 5 años y medio adicionales de escolaridad en Bolivia, Chile y Colombia, mientras que en los ámbitos urbanos en estos países las diferencias generacionales oscilan entre 1 y 2 años y medio, lo cual apoya todo este potencial que se le atribuye a los jóvenes. Si volvemos a nuestra lista de características que hacen que los jóvenes tengan un alto potencial transformador, tenemos que están más vinculados con los centros urbanos. Hablábamos de estos nuevos patrones de urbanización, los cuales las áreas rurales están más conectadas con los centros urbanos, y los jóvenes en particular son más fluidos espacialmente, se desplazan a diario a centros urbanos para acceder a educación y a empleo, muchas veces con migraciones temporales en el transcurso del año, pero manteniéndose conectados con sus territorios. Y esto hace que en gran medida los jóvenes rurales de hoy en día compartan aspiraciones, hábitos, prácticas y referentes con los jóvenes urbanos. Ya no tenemos el mundo rural aislado, digamos, versus otra cosa que pasa en el mundo urbano como dos esferas completamente independientes. Y esto también gracias a que tienen un mayor dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que refuerza esta conexión con el mundo extraterritorial, fuera de lo rural, mucho más que las generaciones precedentes. Sí es cierto que muchos jóvenes migran y abandonan sus territorios por factores de expulsión, pero esto no es la generalidad. Hay muchos jóvenes rurales que se identifican con sus territorios y con sus comunidades, que abandonan sus territorios muchas veces por factores de expulsión, otras veces por deseo propio. Y en muchos casos se está viendo que hay un proceso de revalorización y rescate de las identidades, muchas veces relacionadas con pueblos originarios, con tradiciones, del territorio que antes pues estaban más desprestigiadas y se están empezando a reivindicar un poco más. Y por último, son muchos. Son muy incapacitados y son muchos en comparación con otras regiones. Latinoamérica está pasando por una situación de bono demográfico en la cual gran parte de la población son jóvenes, si los comparamos con, por ejemplo, Europa, donde la población está más envejecida, o África, donde la mayor parte de la población son niños y adolescentes. En Latinoamérica, actualmente, la población joven representa en torno al 20% de la población total, quiere decir que 1 de cada 5 está entre unos 15 y 29 años, y esto equivale a 140 millones de personas, aproximadamente 22 en zonas rurales. Es decir, que tenemos una fuerza de 31 millones de habitantes, mucho más capacitados que sus generaciones anteriores, mucho más fluidos laboral y espacialmente, mucho más innovadores, más conectados. Y esto, Patricia, podemos pasar a la siguiente. Yo creo que una de las características que hoy nos ayudan a entender la juventud rural es el delicado equilibrio entre, por un lado, las aspiraciones propias de un grupo joven, más educado y con mayor conexión con el mundo, y por otro lado, las limitaciones que los entornos rurales suelen imponer en términos de oportunidades de educación, de empleo o de salud. Y esto determina la experiencia de cada cual de su propia juventud y las estrategias que los jóvenes adoptan en relación a las transiciones clave de educación, empleo, maternidad y paternidad y localización. Muchas veces estas estrategias implican altos niveles de fluidez laboral y espacial. Lo que hablábamos de jóvenes que viven en el territorio pero trabajan en la ciudad, que cambian constantemente de oportunidades laborales a medida que nuevas oportunidades van surgiendo y pueden realizar mejor sus aspiraciones. A pesar de... Aquí estamos poniendo como que los territorios rurales lo único que hacen es generar barreras, pero esto no es siempre así, no todos los territorios rurales son iguales, acordémonos de la desigualdad territorial, y hay territorios que sí logran incluir, territorios rurales y territorios rural urbanos, que sí logran incluir a sus jóvenes en sus estructuras de oportunidades. Patricio, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Nosotros, en el marco del informe latinoamericano,
llevamos a cabo un estudio de casos de 6 casos en 3 países, 2 casos en México, 2 en Perú y 2 en El Salvador, de casos de éxito de inclusión económica de los jóvenes. Y bueno, aunque es importante reconocer y resaltar que no hay una receta que funcione para todos los territorios, estos casos sí que nos dan ciertas pistas de las cosas o los factores que pueden ser importantes a la hora de generar oportunidades para los jóvenes. Quería resaltar cuatro factores en concreto. Uno es la vinculación con centros urbanos, que genera oportunidades de estudio y trabajo sin necesidad de abandonar el territorio. Conectividad, tanto por infraestructura como de otro tipo. Diversificación económica y transformación productiva. Hablábamos que en los territorios rurales el control de los activos productivos está monopolizado en gran medida por las generaciones anteriores y por tanto también las actividades tradicionales. Los jóvenes en general encuentran mayores oportunidades en nuevas actividades en el territorio y cuando hay diversificación económica con una transformación productiva que incorpora nuevas actividades no agrícolas, los jóvenes suelen encontrar también mayores oportunidades. Participación y organización de la juventud también es un factor muy importante, que es la capacidad de la juventud y también, por supuesto, la oportunidad de defender sus intereses y generar un entorno óptimo para desplegar sus capacidades. Y ya por último, la articulación de políticas y la pertinencia local de esas políticas. La adaptación de las políticas nacionales a las características y realidades de los territorios con un rol importante de los gobiernos locales. Hablábamos de que muchas políticas tienen un enfoque urbano y aquellas que tienen un enfoque rural, la pertinencia suele ser subóptima y muy enfocada a lo agrícola. Ligando con esto, podemos llegar ya al último punto, que es una breve incursión en las políticas públicas para la juventud rural. La siguiente, por favor, Patricia. Ahí. Y entonces, en base a un estudio que hizo Renis recientemente, se hizo un análisis de las políticas públicas en Ecuador, Colombia, México y Perú, en torno a cómo las políticas públicas están abordando a la juventud y la juventud rural. Y en general vemos que la dotación presupuestaria, tanto como el número de programas, es muy baja para los jóvenes y mucho más pequeñita para los jóvenes rurales. Además, las políticas públicas que abordan el tema lo hacen ya sea desde una perspectiva, lo hacen desde 2 perspectivas predominantemente. Una desde la perspectiva de la juventud, pero que tiene un fuerte sesgo urbano, que no entiende la situación de los jóvenes rurales y que no tiene una pertinencia apropiada para la realidad de los jóvenes rurales. Y la otra son políticas públicas destinadas al desarrollo rural, pero que están sobre todo pensadas en torno a los productores adultos, campesinos, con un enfoque más adultocéntrico y que no están preparadas para dar respuesta a las necesidades y las características de un grupo como el que comentábamos, de jóvenes rurales, más conectados, más innovadores, con más escolaridad. Toda esta situación hace que las particularidades de los jóvenes rurales no estén siendo tomadas en cuenta suficientemente. Y volviendo al punto inicial de la interseccionalidad de brechas, resulta importante en este punto considerar que no basta con desarrollar políticas directamente o únicamente dirigidas a la inserción laboral de los jóvenes. No es un programa de prácticas suficientes si uno no aborda otras desigualdades que afectan a los jóvenes, como las territoriales o las desigualdades de género. Entonces, medidas más específicas para generar oportunidades de educación y emprendimiento a los jóvenes, con acceso a financiamiento, por ejemplo, necesitan ser complementadas con otro tipo de medidas de más largo recorrido, de inversión en los territorios, en términos de infraestructura, de incentivar la diversificación productiva y la creación de empleo de calidad que sea relevante para los jóvenes, mejorar la conectividad para dar posibilidad que los jóvenes se conecten con centros urbanos sin necesidad de abandonar sus territorios,
generar servicios básicos con un foco en aquellos factores más relevantes para los jóvenes. En este sentido, los servicios de salud tampoco tienen pertinencia rural. Muchos jóvenes se tienen que desplazar a centros urbanos y la medicina del centro urbano pues, no se acomoda a sus realidades. Entonces, hasta aquí lo que quería compartir de políticas públicas. Además, creo que me estoy quedando sin tiempo. De hecho, me he pasado. Me gustaría, sí, muy brevemente, ir a la última diapositiva, Patricio, que es hacer nuestro repaso sobre los mensajes que me gustaría que quedasen producto de esta charla. El primero de ellos, que la juventud rural es un grupo muy heterogéneo, aunque comparte ciertas características. Hemos visto que todas estas transiciones se producen de manera muy distinta, a pesar de que todo el mundo pasa por estas transiciones y que todos comparten un entorno que en más o menos cierta medida es desafiante. Cada joven opta por desarrollar una estrategia particular y generando una gran heterogeneidad entre los jóvenes. Las barreras que enfrentan son el resultado de esta interseccionalidad de brechas intergeneracionales, brechas territoriales, brechas de género que aportan y complejizan su situación. Las características que hemos hablado de escolaridad, de innovación, de conectividad, son un agente transformador de los territorios con un alto potencial, pero para fomentar este potencial es necesario que abordemos de manera integral todas esas brechas y todas esas dimensiones que son relevantes para su inclusión económica. Con esto termino lo que quería compartir en esta charla. Espero que les haya resultado interesante y claro, y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación, que veo que generó bastante conversación, preguntas, inquietudes respecto a lo que expusiste. Así que muy positivo los datos que nos colocabas en la realidad, en el fondo latinoamericana en este momento, que está envolviendo a la juventud rural, ¿cierto? Y ahora, como les comentaba a todos y a todas, en este espacio esperamos que ustedes planteen sus preguntas. Yo tomé algunas preguntas que ya están en el chat. La idea es que Miguel, en su calidad de expositor y experto en el tema, pueda darnos algunas luces sobre cada una de ellas. Entonces, para comenzar con esta ronda de preguntas, Rebeca nos pregunta ¿qué tipo de desarrollo es tendencia para estos jóvenes? Y más bien la pregunta que hace ella es si es que es un desarrollo modernizador o más bien se entiende como una tendencia sostenible. Sí, contesto directamente, sí, ¿no? Y ya luego recogemos más preguntas. Bueno, contestando la pregunta de Rebeca. Como decíamos, los jóvenes son muy heterogéneos y en sus visiones y sus aspiraciones hay algunos que efectivamente tienen aspiraciones mucho más similares y comparten referentes con el mundo urbano, que iría un poco más en relación a esto que tú mencionas como desarrollo modernizador, pero no siempre es así. Como comentábamos, hay muchos jóvenes que están muy vinculados a sus comunidades, muy vinculados a sus territorios. Una característica también más, no sé si transversal, pero muy frecuente entre los jóvenes en comparación con los adultos, es una mayor preocupación por el entorno natural que les rodea, por el cambio climático, que pues efectivamente se da en tanto lo urbano como lo rural, y que hace que estos jóvenes estén revalorizando o rescatando tradiciones, identidades, relaciones con la naturaleza. Entonces, yo creo que, no sé, en términos estadísticos, no sé, habría que hacer una encuesta para ver qué porcentaje de jóvenes coincide, pero yo diría que, desde luego, si hay una tendencia es a un desarrollo más sostenible, más de reivindicación de las zonas rurales y de la naturaleza y de la vida en el medio rural. Muchas gracias, Miguel. Antes de seguir con las siguientes preguntas, les recuerdo a todos y a todas que la clase está siendo grabada
y que nosotros les compartiremos a sus correos esta clase más la presentación, y también habrá un espacio para dejar algunas preguntas o inquietudes que quisieran plantearle a Miguel, para que lo tengan en consideración. Así que todo eso estará en sus correos, incluyendo también el video de los Simpsons que no pudimos escuchar esta vez. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Jorge. Él pregunta, ¿qué proyecciones se ven respecto de los posibles impactos positivos o negativos en los territorios y desarrollo rural a partir del contexto COVID con el que nos estamos enfrentando? Sí, hay que hablar siempre del COVID. Pues justo estamos trabajando en eso. Consideramos que el impacto que el COVID pueda tener en zonas rurales es de particular interés por distintas razones. Por un lado, sabemos que el acceso a servicios de salud es mucho más bajo en zonas rurales. También sabemos que hay menos aglomeraciones, con lo cual no sabemos cómo se va a comportar el coronavirus en ámbitos rurales en el sentido más sanitario estrictamente. Sí, la parte más de efectos socioeconómicos. Sabemos que cuando hay crisis, las poblaciones vulnerables también están más expuestas. Desgraciadamente, los primeros en sentir el desempleo en situaciones de crisis suelen ser los jóvenes. Por otro lado, los sistemas agroalimentarios, está pendiente de ver cuál es el impacto concreto que tenga sobre el sistema agroalimentario. Actualmente, en términos de abastecimiento, no se detectan disminuciones en la producción y no sabemos por ahí cómo va a funcionar más en el medio o largo plazo, en términos también de seguridad alimentaria. Entonces, si yo tuviese que lanzar una hipótesis, yo creo que efectivamente los grupos más vulnerables estarán más expuestos, habrá incrementos de pobreza en las zonas rurales, sobre todo en todos aquellos sectores quizás no agroalimentarios, todas esas nuevas industrias, servicios, como se llevará especialmente o los jóvenes potencialmente sufrirán más los impactos. Depende también de la respuesta que se le dé desde los gobiernos de los estados en términos de medidas de mitigación de impacto y sobre todo la posibilidad de aprovechar esta circunstancia para no emplear solo medidas de mitigación, sino medidas que incorporen el medio y el largo plazo y logren incluir a los sectores productivos de alimentos. Estoy pensando en los sistemas agroalimentarios de las zonas rurales, en estructuras, en cadenas de valor sostenible, en sistemas agroalimentarios más modernizados y con mayor posibilidad de rentabilidad. Entonces, el tiempo dirá. Yo creo que depende de tanto las oportunidades como las amenazas están ahí, y yo creo que dependerá de la respuesta que se dé en gran medida desde los gobiernos y qué tipo de medidas se impulsen. Muchas gracias, Miguel. Había una serie de preguntas que tenían que ver con el origen de los datos y las fuentes. Bueno, todos saben que las fuentes de cada gráfico están en la respectiva base de los gráficos. Todo eso va a estar en su presentación. Pero de todas formas, Miguel, ¿podrías contarnos un poco de dónde son estos datos, de qué instituciones, qué años? Sí, todos los gráficos que hay son de elaboración propia. Bueno, la mayoría son gráficos que están incluidos en el informe latinoamericano de 2019 sobre pobreza y desigualdad, que como decía tiene un foco en juventud rural. Yo tuve la suerte de poder coordinar el informe y algunos de esos gráficos fueron elaborados por mí, pero en un momento anterior. Y todos esos datos proceden de fuentes oficiales, en general encuestas de hogares disponibles, por ejemplo, en Colombia, Perú y Chile, Bolivia y El Salvador, que a partir de los microdatos pues, se desarrolló un trabajo de desagregación territorial por género y por edad. Los gráficos así como más en red, que nos permitía ver la interseccionalidad de brecha,
También son datos de las encuestas de hogares, esos no están incluidos en el informe latinoamericano, lo hice con ocasión de esta charla. Y proceden también de encuestas de hogares de Colombia, la gran encuesta integrada de hogares de 2018, la encuesta nacional de hogares en Perú en 2018 y la encuesta CASEN de caracterización socioeconómica en 2017. Gracias, Miguel. Claudia nos pregunta, ¿desde qué visión o disciplina surge la propuesta de interseccionalidad de brechas? Pues sinceramente no sé de qué disciplina procede. Yo entiendo que probablemente es de la sociología, que se ha preocupado mucho más de entender esta sí, como esta complejización de la brecha y de la situación y para entender la situación de los individuos como el resultado de muchos factores que interactúan entre sí. Yo personalmente soy economista y sí les puedo decir que no es un trabajo de economista, es algo prestado de la sociología. Eh, yo creo que parte del acervo comunitario, la verdad es que ahora mismo no puedo dar una fuente concreta. Al fin de tal, lo que el gráfico que presentaba no era más también que una interpretación con una serie de ejemplos de potenciales brechas que tienen un potencial de interacción entre ellas. Gracias, Miguel. En honor del tiempo, como saben, vamos a resumir algunas preguntas, vamos a tomar algunas de ellas. Veo que en el chat está sumamente activo, además de las preguntas que ya estaban, así que vamos a tomar algunas de ellas y como les comenté, las otras que no pudieron ser resueltas, la idea es que cuando nosotros les enviemos un correo, ahí va a haber un formulario en donde ustedes pueden plantear sus preguntas e inquietudes que no alcanzaron a ser tratadas acá. ¿Perfecto? Entonces vamos ahora con algunas otras preguntas. Nicolás nos pregunta, ¿qué estrategias se han adoptado para disminuir las brechas territoriales y qué activos se han transferido a la juventud en este escenario? Sí, la primera pregunta de Nicolás. Bueno, en términos de medidas para reducir las brechas territoriales, yo creo que es sobre todo en temas de trasvase de recursos a regiones, acciones de descentralización, incremento de articulación interinstitucional. Quiere decir que una traducción o una co-creación de las políticas y las medidas entre los territorios y los gobiernos centrales o la fuente de la que proceden los fondos, que yo creo que es esencial para poder garantizar una pertinencia de las medidas a las realidades de los territorios. Igual el informe latinoamericano, como decía, lleva publicándose desde 2011 y monitorea el tamaño de estas brechas territoriales. Y bueno, ahí si alguien pensaba leerlo, pues spoiler, las brechas territoriales no se reducen. Desde 2011 no hemos visto una tendencia clara hacia la reducción de brechas territoriales. Hay territorios que mejoran, sí, por supuesto, pero muchas veces los procesos de mejora reproducen esas brechas territoriales. Todos los territorios mejoran más o menos al mismo ritmo, manteniendo la desigualdad territorial, incluso hay muchos casos en los que se acentúa. En términos de qué activos se han transferido a los jóvenes, la mayoría de las políticas que se revisaron no logran incorporar bien las realidades de los jóvenes rurales. Hay muchas políticas muy destinadas, sobre todo, están muy destinadas a la educación, lograr aumentar la educación de los jóvenes rurales y de emprendimiento. Son como las dos temáticas así principales que hay para generar oportunidades laborales de los jóvenes en ámbitos rurales, sin considerar desde una manera más integral la existencia de oportunidades laborales, de empleo de calidad, de otros sectores. Y algún proyecto en estos proyectos de fomentar el emprendimiento también muchas veces pues, son transferencias de subvenciones, acceso a créditos, ese tipo de medidas.
Vamos con la siguiente pregunta, y que tiene que ver con el componente educativo, más bien como el nivel de educación que hoy día tienen jóvenes rurales en comparación con otros periodos. Efectivamente vemos que es algo mayor, que se han aumentado considerablemente estos niveles. Y a propósito de esto, Rita Venegas nos pregunta, ¿más educación para estos jóvenes rurales de alguna forma mejoraría los impactos en el sector rural? Sí, bueno, Rita, gracias por la pregunta. Eh, Afortunadamente, la expansión en los servicios, en el acceso a la educación en el ámbito rural es una de las cosas que más se ha expandido en los últimos años y es donde mejor progreso en términos, también respondiendo a la pregunta de Nicolás antes, de reducción de brechas territoriales. Pero se mantienen una serie de factores importantes y es que aunque la expansión ha sido grande, y por ejemplo en Chile prácticamente la escolaridad, la tasa de matrícula está para primaria está rozando el 100%, en muchos países de Latinoamérica también. Hay dos factores importantes. Uno es la calidad, que no ha seguido esa misma expansión. La calidad de la enseñanza en ámbitos rurales también es más baja. Y lo segundo es la pertinencia. No es tanto si enseñar más, sino enseñar mejor y cosas más apropiadas al entorno y las realidades de los jóvenes. Yo creo que es cuestión también de generar conocimiento y capacidades que tengan sentido dado el entorno territorial en el que se encuentran los jóvenes y sus oportunidades laborales. Entonces la educación sí, de hecho también dentro de los jóvenes rurales, la educación sigue siendo vista como uno de los principales las principales vías de mejora de calidad de vida. Muchas veces son incluso proyectos intergeneracionales en los cuales los padres no pudieron estudiar y entonces uno de los objetivos del hogar es que los hijos sí puedan estudiar. Entonces, más educación sí que es importante, pero sobre todo hay que enfocarse y no olvidarse de la calidad y de la pertinencia. Gracias, Miguel, y vamos a ir con las dos últimas preguntas para ir cerrando, y que también tienen que ver con el componente educativo de esta conversación. José Herrera nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden implementar para que territorios con vocación agrícola puedan fomentar acciones desde el sector educativo, productivo y gobierno para que dinamicen la economía en la ruralidad y la juventud haga parte como actor clave? ¿Vamos con la otra al mismo tiempo o primero esta? Esta y después damos la última. Sí, yo creo que es una cuestión de articulación. Muchas veces las políticas, mencionaba el sector educativo, el sector productivo, los jóvenes, cómo mezclar todo esto. Existen formalmente políticas, medidas, cuando a lo mejor lo importante es que exista articulación interinstitucional. Quiere decir que los del sector educativo hablen y dialoguen con sus colegas de la institución de fomento de la producción, por ejemplo, que trabajen conjuntamente. Y también muy importante que esta articulación se extienda al sector privado, que no quede como una cosa del sector público, sino que involucre otra serie de actores. ¿Qué tipo de medida es una cosa que tienen que definir precisamente los territorios en base a la realidad? Entonces yo me imagino como una articulación estrecha entre responsables sectoriales del sector educativo, sectoriales del desarrollo agropecuario, del mejor fomento productivo de jóvenes, incluyendo las propias, por ejemplo, agroindustria que haya en el territorio o cooperativas agrarias o algún tipo de representación de la sociedad civil para fomentar las estrategias que se adecúen a las realidades del territorio y a las necesidades de los jóvenes rurales. Gracias, Miguel. Y para finalizar, vamos con la última pregunta, en honor del tiempo, por supuesto. Andrés nos pregunta, ¿podría una política de ruralización juvenil con entrega fiscal de tierra y agua ser una apuesta para mejorar sus condiciones de vida? Sí,
De hecho, la propiedad, el acceso a la propiedad de la tierra es una de las barreras más fuertes que encuentran los jóvenes para poder transitar en esta etapa de juventud. Si decíamos que los activos productivos estaban monopolizados por los jefes de hogar, la tierra es el máximo ejemplo, el máximo exponente de esa situación. Los jóvenes no tienen acceso a la tierra suele ser muy difícil de adquirir en términos de necesidad de financiamiento y demás. Entonces, por un lado, sí, estos programas de quizá generar mayor acceso a la tierra o no necesariamente de otra tierra, también se puede hacer intervenciones dedicadas a fomentar un traspaso más prematuro de los activos productivos de padre a hijo, pero bueno, igual también va asociado con una alta fragmentación de la tierra cuando hay varios hijos. Entonces, sí, como creo que tiene potencial. Y por otro lado, también considerar otra alternativa no agrícola, aparte de que efectivamente gran parte de los jóvenes se emplee en el agro, creo que también es importante abrir la diversificación económica. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la participación, por tu exposición, por las respuestas. Y también quisiera agradecer especialmente también a todos los participantes que se sumaron a esta segunda sesión de microcursos. Recuerden que la próxima semana continuamos el miércoles en el mismo horario con la próxima sesión. Todos los que están inscritos también les va a llegar un correo con el link en donde ingresar, más algunas instrucciones y guías para que puedan participar. Así que estén atentos a ese correo que les llegará dentro de pronto. Y esperamos que esta charla, por supuesto, sea de gran utilidad para su labor, para su espacio de incidencia personal, colectiva, que sin duda es lo que también nosotros esperamos, que este conocimiento también pueda ser democratizado a distintos sectores, a distintos territorios latinoamericanos, para de alguna forma pensar también una Latinoamérica distinta, una Latinoamérica que también no te posibilite, ¿cierto?, ser persona, desarrollarte en condiciones equitativas. Así que les esperamos atentamente y les enviaré, como les vuelvo a reiterar, que toda la presentación de hoy día, el video, la presentación obviamente, se las enviaremos a sus correos para que la tengan presente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y esperamos que también se puedan seguir tomando todas las precauciones debidas al respecto a raíz de este contexto global que nos tiene sumergidos. Así que muchos saludos, ánimo y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.